Bienvenidos a Desde el Vientre, el espacio universitario donde hablamos sobre la salud materna. Hoy tratamos un tema vital, los embarazos de alto riesgo. ¿Y por qué hablamos de esto ahora? Bueno, porque en los últimos años, en el Hospital Mario Catarino Rivas, hemos visto decenas de casos de complicaciones que podrían haberse prevenido. Casos que si se hubieran detectado a tiempo o si hubieran tenido las precauciones necesarias antes, durante e inclusive luego de dar a luz, se pudieran haber, como bien decíamos, prevenido. Muchas mujeres han enfrentado las situaciones de preeclampsia, eclampsia y hemorragias, y sus familiares merecen respuestas y soluciones. Y a nuestro público, nosotros hoy les venimos a impartir un poco de información con nuestro invitado especial. Y Astrid, ¿podrías decirnos cuáles son los objetivos que tenemos para este programa el día de hoy? Claro, Danay. Nuestros objetivos principales diríamos que serían definir claramente qué entendemos por un embarazo de alto riesgo, explorar las principales condiciones de salud y factores que lo desencadenan. Queremos revisar los exámenes y controles prenatales esenciales para cuidar a la madre y al bebé. Bueno, para guiarnos en esta conversación, nos acompaña el doctor Liberato Madrid, ginecólogo obstetra del Hospital Mario Catarino Rivas. También es docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la Facultad de Medicina. Le agradecemos mucho por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias a Donay, muchas gracias a Astrid por esta invitación, donde estos espacios me gustan mucho para poder informar y educar a la población en general y también al personal de salud para que hagamos equipo en el manejo de los embarazos normales y los embarazos de alto riesgo. Y con eso cumplir uno de los objetivos de la obstetricia, que es entregar a la familia una mamá sana y un bebé sano. Correcto. Y bueno, contamos no solo nosotros dos, Astrid y yo, también nuestra audiencia, con su valioso conocimiento y experiencia para que pueda guiar e informar sobre la prevención y qué cuidados deberíamos de tener antes, durante y después del embarazo. Nos gustaría comenzar consultándole y que nos pudiera explicar y dar una definición más detallada sobre qué es un embarazo de alto riesgo. Un embarazo de alto riesgo se llama aquello donde hay factores médicos de riesgo de muerte materna o muerte fetal. También factores pueden ser sociales o pueden ser factores incluso ambientales, que todo nos puede guiar a que el propio embarazo puede fracasar, a que un parto pueda ser dificultoso, incluso el puerperio puede ser dificultoso y por tanto necesita un manejo especializado por alguien que sepa, a propósito, manejar embarazos de alto riesgo. Por ejemplo, solo el hecho de tener una paciente una cesárea anterior ya se considera embarazo de alto riesgo. Nosotros tenemos una herramienta importante que se llama el carnet prenatal. Unos le llaman CLAP. Se le llama CLAP porque viene del Centro Latinoamericano de Perinatología, donde un grupo de científicos se sentó y clasificó las condiciones que van a llevar a riesgo. Y los pintaron en blanco las condiciones donde, el cuadrito blanco donde las condiciones son normales y un cuadrito amarillo donde las condiciones son de advertencia de inminente peligro, así como precaución, así como los semáforos, ¿verdad? El hecho de que tener un dato, un antecedente, una cesárea anterior o cualquier otra enfermedad anterior, ya lo lleva a uno a marcar si es una condición normal o si es una condición de riesgo, ¿verdad? Incluso hay un apartadito ahí en ese carnet donde dice si es un embarazo deseado, donde se pone la condición de sin riesgo, y ya cuando se pone en embarazo no deseado, es una condición de riesgo. Solo el hecho de eso, porque ya sabemos que eso puede traer algún trastorno emocional, psicológico, etcétera. Ya el personal de salud con estos datos ya se puede guiar si él lo puede seguir manejando en su centro de salud por parte de una enfermera, lo puede manejar el médico general
o necesita ser referido a algún centro de más especializado, ¿verdad? Así como usted habló del Hospital Mario Catarino Rivas, que es uno de los hospitales más importantes de Honduras, un hospital de tercer nivel, donde se manejan este tipo de pacientes a nivel noroccidental, donde atendemos prácticamente el tercio de la población, pongámosle que son unos 3 millones y pico de población, donde los hospitales de toda esta zona noroccidental nos mandan pacientes complicadas por alguna condición que ellos encontraron que necesitan un manejo especializado. Y es ahí donde el obstetra, con conocimiento de embarazo de alto riesgo, hace equipo con otras especialidades. Llámese medicina interna, llámese cirujano, con el neurólogo, con el nefrólogo, con el neurocirujano, perdón, o el neurólogo, o con alguna otra especialidad, hematólogo o cualquier otra especialidad, donde la paciente trae alguna comorbilidad o alguna enfermedad acompañante que requiera el manejo en conjunto, incluso con los pediatras o neonatólogos, para llevar a cabo finalizar el embarazo con buen suceso. Como le digo, el llevar un objetivo, entregar una mamá sana y un niño sano. ¿Usted podría decir que la edad de la madre juega un rol importante en esta definición? Sí, cuando una paciente llega a nuestro control prenatal, nosotros tenemos un carnet, como habíamos mencionado, el carnet prenatal, que es el que se le da a la madre, y además de los datos generales, la edad es un factor importante, porque la edad idónea para embarazarse en teoría es de 18 a 35 años, siendo menos de esta edad embarazos adolescentes que conllevan un sinnúmero de complicaciones, y siendo mayor de 35 se presentan también otros números de complicaciones. Sin embargo, eso no implica que de los 18 a 35 no se presenten complicaciones durante su embarazo. Es por eso que uno debe de estar con un control prenatal adecuado. Y una información importante es que la paciente siempre debe de andar su carnet prenatal, porque en él nosotros escribimos todos los hallazgos, todos los antecedentes que se pueden presentar durante el embarazo. Y algo muy importante también, ¿verdad?, en el sentido de que las familias o las personas deberían de planificar su embarazo, el término planificación familiar, de modo tal de que si una paciente, a pesar de que tenga la edad idónea, pero no está preparado como para dar un hogar, una buena alimentación, una buena educación a su bebé, no debería de embarazarse, ¿verdad? Porque hablamos de 18, quizás muchas personas no están preparadas, y ahí viene un detalle importante, que a veces personas muy jóvenes no son embarazos deseados. Incluso en ese carnet hay un apartadito ahí que dice si el embarazo es deseado o si el embarazo no es deseado, ya uno lo tiene que pintar con amarillo, y si el embarazo no es deseado ya sabemos que puede traer muchos efectos psicológicos, sociales en esa familia, y por ende pues se puede convertir en un problema a largo plazo. Entiendo. Entonces lo que podríamos decir es que aunque una muchacha tenga 18 años, esto no la va a eximir de tener un embarazo de alto riesgo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Obviamente el embarazo debería de ser una condición natural. De hecho, es una condición natural. El parto debería también ser sin complicaciones. Incluso la tercera etapa, que es el puerperio, debería pasar sin ningún problema. Sin embargo, sabemos que la vida real no es así. Muchos embarazos conllevan ciertas complicaciones, ¿verdad? Porque solo el hecho de saber de que una paciente está embarazada, sabemos que a la hora del parto va a sangrar, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de asegurarle un buen control prenatal, un buen acceso a un lugar donde vaya a ir a parir, y sabemos de que la paciente pues, puede llevar condiciones de sangrado, y en algunas condiciones también puede suceder lo que es la cesárea, y se le debe de dar todo el beneficio para que tenga un parto o una cesárea sin complicaciones y cumplir el objetivo de la obstetricia, que siempre lo hago hincapié, que el objetivo de la obstetricia es entregar una mamá sana y entregar un niño sano. Sí, así es. Creo que para esto nosotros debemos de tomar en consideración la cultura hondureña, que debería de estar más informada y saber cómo
cuáles son las medidas de prevención para prepararse en un embarazo. Tal vez no estén listas ustedes para tener ya un embarazo en sus 18, 19, 20 años, pero sabemos que, y así como el doctor Madrid nos lo ha compartido, sabemos que hay medidas que se pueden tomar sin aún tener en mente la idea de concebir, de dar a luz. En este caso, ¿cuál podría ser usted, considera, doctor Madrid, que podrían ser estas prevenciones o podríamos decir que deberían de tomar en consideración, ya sea con su pareja o de ellas mismas, para empezar a cuidarse? Si en un futuro, tal vez no cercano, planean tener hijos y están tal vez en una etapa, empiezan ya en la etapa fértil, como usted dijo, los 18 años es lo más adecuado, ¿correcto? Ya que empieza a haber un desarrollo, una madurez, ¿verdad? Fisiológica de que ya están preparadas para un embarazo. Entonces, ¿qué consideraciones podríamos tomar nosotros Sí, para... obviamente hay muchas parejas que se casan, se juntan a corta edad, pero lo ideal es que la mujer, en este caso, ¿verdad?, que es la que se va a embarazar, no menospreciando también la vida, la edad del varón, que también es importante, llevar una vida sana. Con solo el hecho de tomar ácido fólico, una pastillita de 5 miligramos, ya estamos disminuyendo el riesgo de enfermedades del sistema nervioso central, una enfermedad que se llama hidrocefalia, que la cabeza le crece exagerado, o en la columna nacen con una masa porque se hernia la columna, una enfermedad que se llama mielomeningocele, que eso le puede traer muchos problemas a la familia, pues, ¿verdad? En teoría, más del 50% de las mujeres tienen anemia por su condición de menstruación. Y muchas mujeres no saben que pueden tener anemia y se embarazan, y sabemos que el parto o la cesárea son condiciones que sangran mucho, entonces eso les puede complicar y no así cualquier enfermedad que de repente no sepan que tienen. Por ejemplo, hay condiciones del corazón, enfermedades del corazón, que muchas pacientes no saben que tienen, sino que cuando llegan a consulta uno les escucha que tienen algún soplo, puede haber sido de una enfermedad reumática o una amigdalitis, perdón, que le dio una fiebre reumática y eso le dañó el corazón y no se ha dado cuenta a la paciente. Puede tener alguna enfermedad de los riñones, que ni siquiera sabe que tiene problemas en los riñones porque nunca se hizo un examen de creatinina, de boom. Puede tener incluso enfermedades en la sangre, alguna leucemia, y la paciente no sepa que tenga esa condición. Tenemos pacientes, de repente se dice que estadísticamente que de 100 pacientes que andan caminando en la calle, hay 10 que son diabéticas y no lo saben. Entonces, de repente, estas pacientes no saben que tienen esa condición, se embarazan y ahí donde vienen muchas complicaciones, porque es una enfermedad que acarrea un montón de situaciones, desde enfermedades cardíacas, desde complicaciones en su propio embarazo. Entonces, en resumen, una persona debe de tener un estilo de vida saludable, ¿verdad? Tenemos un caso ahorita de una paciente que consume drogas, ¿verdad? Entonces ya su bebé ya tiene malformaciones congénitas por el uso de drogas, ¿verdad? Tiene su intestino inflamado, solo para darle un ejemplo de una paciente que estamos viendo en la actualidad. Entonces, el hecho de tener un estilo de vida saludable, tomando el ácido fólico, tomando multivitaminas, tomando omega 3, tomando vitamina D3. Entonces son condiciones, obviamente evitando drogas, evitando el alcohol, el tabaco, que son condiciones que le van a llevar a una complicación del embarazo. Y esto también conlleva al varón, ¿verdad? Que no lo vamos a exonerar de responsabilidad también. El varón tiene que tener una vida saludable. Y sobre todo, obviamente, eso sería un mundo ideal, ejercicio. Y obviamente en la parte social, ¿verdad? Para no seguir con el mismo cuestión de pobreza, las muchachas deberían pues de desarrollarse para poderle junto con su esposo no llegar a una condición de pobreza, porque eso va a prolongar entonces la pobreza. Es correcto. Bueno, y nosotros entendemos que tiene mucho que ver la cultura, como les mencionábamos. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. Ya vemos que no es solo de parte de la mujer, sino también del hombre, que debe de cuidarse y estar listo. Entonces, si tenemos planes de tener una familia a futuro,
y a toda nuestra audiencia, empecemos a informarnos, a buscar los medios que puedan nutrir el conocimiento para tener una preparación para un embarazo. Y con esto damos paso a nuestro segundo segmento, que son enfermedades y las condiciones previas. Doctor, una consulta. ¿Podría decirnos usted cuáles son las condiciones o enfermedades que convierten a un embarazo en alto riesgo? Hay muchas condiciones que se pueden presentar durante un control de embarazo, como habíamos hablado, la edad idónea 18 a 35. Puede ser que la paciente tenga alguna enfermedad cardíaca, que no se dé cuenta, enfermedades a nivel de los riñones, que haya tenido incluso algún tipo de cirugía anteriormente. Puede ser también un condicionante. El hecho de tener una cesárea puede ser, ya se convierte en un embarazo de alto riesgo. El hecho de haber tenido abortos, principalmente a repetición, ¿verdad? Se considera, o alguna otra enfermedad concomitante, digamos, enfermedad de la tiroides, alguna condición de anemia, alguna enfermedad de repente que esté tratándose como epilepsia, ya esa la convierte en una condición de alto riesgo. El hecho también, eso es en una condición, en una situación prenatal, pero digamos que ya la paciente ya está en la última etapa o en trabajo de parto y algún hallazgo por ultrasonido que considere alteraciones en el bebé. Un bebé que pese más de 9 libras es una condición de alto riesgo. Un bebé que tenga poco líquido en el ultrasonido o un monitoreo alterado ya se considera también alto riesgo. O de repente pacientes que nosotros en la evaluación le recomendamos que se autovigile o se cuide y tenga alguna señal de alerta. Por ejemplo, una paciente que nunca presentó nada, pero de repente empieza con dolor de cabeza, con visión borrosa, con zumbido de oídos, con fiebre, con vómitos, con dolor en la boca del estómago, con el bebé cuando ella dice que no siente movimientos fetales, cuando hay contracciones uterinas antes de tiempo o incluso ya cuando le toca el tiempo, cuando hay salida de líquido, eso convierte en una ruptura prematura de membrana, o cuando hay sangrado, que puede ser una condición que nosotros conocemos como placenta previa, que esa es una condición de alta mortalidad, de alto sangrado. Por eso son condiciones que se deben de vigilar. Incluso aquellas pacientes que en algún momento del parto, aunque haya salido bien ese momento del parto, pero si durante el parto tuvo alguna condición de infección, son pacientes que se deben vigilar en el puerperio, o que tuvieron una condición de preeclampsia en el embarazo o en el parto, se debe vigilar en el puerperio porque hay condiciones, por ejemplo, la eclampsia, que puede suceder hasta 10 días después de haber parido, ¿verdad? Y otras situaciones que de repente deben vigilarse al momento del alta, ver que la paciente no haya quedado con una anemia severa, una anemia más bajo de 7.5, que de ahí para arriba se le puede dar alta, donde una condición donde la paciente se pueda ir estable, donde se pueda ir una paciente sin fiebre, se pueda ir al hospital sin taquicardia y en las mejores condiciones. Entonces uno ya puede considerar que de presentar una condición de esta es una condición de alto riesgo. Sí, tenemos muchas enfermedades, ¿verdad? Dentro de las más frecuentes son la diabetes mellitus. En embarazadas se presentan muy frecuentes, sobre todo los trastornos hipertensivos del embarazo, que los podemos dividir en aquellos casos de hipertensión crónica, hipertensión estacional, preeclampsia
y hay una condición de preeclampsia que es preeclampsia severa. Tenemos muchas pacientes cuyo factor de riesgo es bajos recursos económicos que presentan ruptura de membranas, ¿verdad? Que rompen la fuente antes de las 37 semanas y se presentan al hospital. También tenemos pacientes con lo que habíamos mencionado, con la placenta previa, y tenemos pacientes con varias enfermedades como ser la epilepsia, y tenemos pacientes con enfermedades de tiroides que se presentan muy frecuentemente. Y algo muy importante también que se está presentando con cierta más frecuencia son pacientes embarazadas y que presentan algún tipo de cáncer, ¿verdad? Pacientes que por su condición de descuido quizás nunca se hicieron una citología, se embarazan y tienen alguna enfermedad preneoplástica o enfermedad en cuello de la matriz. Incluso recientemente tenemos una paciente que es bien raro que tenga un cáncer o una masa a nivel del ovario que no fue detectada porque nunca se hizo un ultrasonido. Y hay otras condiciones también, aunque afortunadamente no son tan comunes, pero se presentan con embarazo y con cáncer en las mamas. Ok, excelente, doctor. Muchas gracias. También nos comentaba que habían dos condiciones que a usted le gustaría hacer referencia. ¿Nos podría hablar acerca de ellos? El embarazo ectópico y el embarazo molar. Hay dos condiciones que también me gustaría hacer referencia, que es el embarazo ectópico o el embarazo afuera de la matriz, que se debe de sospechar en aquellos casos cuando hay dolor, sangrado y hay falla menstrual. A veces el diagnóstico no es tan fácil porque el médico o la persona o el ultrasonido no dan pistas sobre esto, ¿verdad? Sin embargo, son patologías que se deben de sospechar porque si no se diagnostican a tiempo, la paciente puede desangrarse por dentro y puede morir. Eso es una condición que se llama embarazo ectópico. Por eso es importante un ultrasonido, en los primeros, cuando hay sospecha de un embarazo, cuando la prueba sale positiva. Y la otra condición también, que afortunadamente no es tan frecuente, es el embarazo molar, una enfermedad trofoblástica gestacional se llama. Es una especie de desarrollo donde solo se desarrolla, mejor dicho, la placenta, pero en forma anormal, ¿verdad? No, en la mayoría de los casos solo se desarrolla el trofoblasto, que se llama, o sea, el tejido así como similar a la placenta, pero en forma anormal. En muy raros casos puede haber una combinación de una mola parcial donde sí hay feto que no es compatible con la vida porque viene con muchas malformaciones, pero son condiciones que se deben diagnosticar y se deben tratar a tiempo y sobre todo darle un seguimiento. ¿Por qué? Porque si esta paciente llega con una enfermedad de embarazo molar que se le hace su legrado y no se da el seguimiento adecuado, esta enfermedad se le puede convertir en un coriocarcinoma. Una enfermedad que se puede haber curado al 100%, pero por puro descuido, llevar un coriocarcinoma no es la meta realmente que se busca. Entonces es importante, cuando uno diagnostica un embarazo molar, darle el seguimiento respectivo con sus controles de fracción beta gonadotropina cada semana, por 3 semanas hasta que salga negativo, y después darle un seguimiento hasta por 6 meses. Y sobre todo ver que la biopsia que se ha tomado no sea algo canceroso. Y en caso de presentarse sospecha de persistencia de los valores de la gonadotropina que están aumentando o persisten en valores altos, mandarla a un lugar especializado para manejo en conjunto con oncología. Gracias, doctor Liberato Madrid, gineco-obstetra del Hospital Mario Catarino Rivas y docente de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Cortés. Doctor, nosotros tenemos una pregunta para usted con respecto a las condiciones de salud ya existentes en las mujeres antes del embarazo. Pues si pudiera hablarnos acerca de ellas, cuáles serían estas condiciones, cuáles son de repente las más comunes que se encuentran o que usted ha podido ver en las pacientes que ha atendido. Sí, tenemos muchas enfermedades, ¿verdad? Dentro de las más frecuentes son la diabetes mellitus. En embarazadas se presentan muy frecuentes, sobre todo los trastornos hipertensivos del embarazo, que los podemos dividir en aquellos casos de hipertensión crónica, hipertensión estacional, preeclampsia, y hay una condición de preeclampsia que es preeclampsia severa.
tenemos muchas pacientes cuyo factor de riesgo es bajos recursos económicos, que presentan ruptura de membranas, ¿verdad? Que rompen la fuente antes de las 37 semanas y se presentan al hospital. También tenemos pacientes con lo que habíamos mencionado, con la placenta previa, y tenemos pacientes con varias enfermedades como ser la epilepsia, y tenemos pacientes con enfermedades de tiroides que se presentan muy frecuentemente. Y algo muy importante también que se está presentando con cierta más frecuencia son pacientes embarazadas y que presentan algún tipo de cáncer, ¿verdad? Pacientes que por su condición de descuido quizás nunca se hicieron una citología, se embarazan y tienen alguna enfermedad preneoplástica o enfermedad en cuello de la matriz. Incluso recientemente tenemos una paciente que es bien raro que tenga un cáncer o una masa a nivel del ovario que no fue detectada porque nunca se hizo un ultrasonido. Y hay otras condiciones también, aunque afortunadamente no son tan comunes, pero se presentan con embarazo y con cáncer en las mamas. En este punto, doctor, quisiera comentarle, al menos desde mi parte, ¿verdad? Lo que son mi círculo de amistades, las mujeres que han estado embarazadas. Ellas me cuentan cómo ha sido el proceso del embarazo. Y ellas, pues es un patrón, diría yo, la mayoría, no se han hecho exámenes antes de concebir un bebé. Por ende, a mí me hace pensar, esto no parece un tema importante, el cómo poderse preparar antes de concebir un bebé. Yo entiendo que pues no tenemos una cultura en la que la educación sexual, en la educación en la parte pues fisiológica, como debería de prepararse una mujer antes del embarazo, pues no está presente en las escuelas o en los colegios, donde debería ser más enfocado. Entonces, me gustaría preguntarle a usted, doctor, si nos pudiera indicar qué exámenes serían los más apropiados que deberían de considerar las mujeres hacerse antes de tener un embarazo, o bueno, que inclusive, como usted que es un gineco-obstetra, nos podría decir cuáles serían los que recomienda a sus pacientes. Muchas gracias. Una pregunta muy interesante porque la mayoría de las mujeres cuando llegan a control prenatal, y lo hablo de mi experiencia personal, es que ya llegan embarazadas y después se hacen los exámenes. Pero lo ideal es una consulta preembarazo. Y en lo que andamos buscando nosotros es anemia, hacemos un hemograma, buscamos infecciones, hacemos el examen de orina. Y hay otras condiciones que también, de acuerdo a nuestra población, en ese carnet de control se busca. Por ejemplo, hacemos el examen del hematozoario para buscar infecciones de la malaria. Porque de acuerdo a la literatura, de acuerdo a los libros de hematología, dicen que en la zona norte de Honduras la malaria es endémica. Por tanto, todas las pacientes de Honduras deben de descartarse malaria. Muchas personas pueden andar caminando y andar con malaria y eso puede ser un condicionante de malformaciones congénitas. Entonces está el examen de orina para ver que no haya alguna infección, porque una infección puede producir un parto pretérmino. También está el examen del VIH para descartar SIDA, que se hace en la primera mitad y en la segunda mitad del embarazo, tomando en cuenta que la mitad es 20, un embarazo llega a las 40 semanas. Tenemos el examen de la sífilis, o el VDRL o el RPR. Si sale positivo, se debe hacer una prueba treponémica para confirmar, porque un VDRL positivo no necesariamente es sífilis. Hay otras condiciones que pueden dar VDRL positivo sin ser sífilis. Y la sífilis es una enfermedad también engañosa, una enfermedad que cualquiera puede andar caminando ahorita y tener sífilis y producirle consecuencias a largo plazo. Y no digamos una embarazada que no se dé cuenta o no tenga tratamiento de sífilis, puede producirle malformaciones congénitas. Entonces, hay otro examen que es el azúcar en ayunas. Como hemos mencionado anteriormente, de 100 pacientes hay 10 que andan caminando por ahí y no saben que son diabéticas. También hay unas enfermedades que son infecciosas, como la enfermedad de toxoplasmosis, la enfermedad que es transmitida por gatos. Obviamente no se trata de ir a sacar a los gatos, ir a
de la casa, no. Simple y sencillamente se trata de tener cuidado en la hora de manipulación de las heces de los gatos, ¿verdad? Porque en su momento yo también llegué a creer de que los gatos pues no eran buenos compañía, pero no, ahora ya incluso ya tengo una mascota, un gato y no los vamos a satanizar, ¿verdad? Incluso que sean negros. El tema es que la toxoplasmosis es una enfermedad muy interesante porque parece mentira, pero aquí nos vamos al revés de los factores de riesgo. Es decir, recuerdan que cuando uno buscaba factores de riesgo, si la paciente tenía el factor de riesgo, lo pintaba en amarillo. Y si no tenía, lo pintaba de blanco. Aquí es al revés. Lo que buscamos nosotros con nuestras ciudadanas es que tengan la toxoplasmosis. Parece algo loco, ¿verdad? Algo contraproducente. ¿Cómo es que prefiere usted que tenga toxoplasmosis? Bueno, ya les explico. Les voy a explicar rápidamente con una historia. Resulta que yo voy a la casa de una persona que tenía 4 niños y me dijo que el niño menor tenía varicela. Entonces, ¿qué hacía con los otros 4 niños que eran, como decimos nosotros, una marimbita? Niños con una diferencia tal vez de 2 años. Y yo le dije, a estas alturas, los niños, los otros hermanitos probablemente ya están infectados, ya están en periodo de incubación. Seguramente ellos van a desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿qué hacer con los otros hermanitos cuando de repente el niño adquirió la enfermedad en el kinder? Encerrarlos en una habitación y darlos que se den abrazos y que se den besos. Y él le dice a la pareja, mira qué clase de médicos estamos formando en Honduras, dice, donde me dice que se tienen que infectar todos. Le digo, a estas alturas ya los niños ya han de estar infectados. Y lo más recomendable es que se contaminen o que tengan una inmunidad natural cuando están pequeños. De modo que ellos van a tener una especie de vacuna natural, una inmunización natural. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando ellos entren en una edad reproductiva, que hemos hablado de los 18 a 35, ya van a tener suficientes anticuerpos y la varicela nunca más les va a dar. Porque no infectarse de varicela, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la varicela, nunca se infectan, llegan a una edad reproductiva, se embarazan y en los primeros meses de embarazo les da varicela, va a producir un daño catastrófico en el primer trimestre, enfermedades, malformaciones congénitas y algo terrible que se pudo haber, digamos así, evitado si se hubiera inmunizado de forma natural. Lo mismo aplica para la toxoplasmosis. Una de las condiciones que nosotros preferimos los ginecólogos en Latinoamérica es que, bueno, irremediablemente las muchachas o los hondureños nos vamos a infectar de toxoplasmosis, pero que sea antes de embarazarse para que el cuerpo crea inmunoglobulinas o anticuerpos que combatan el toxoplasma, de modo que antes de embarazarse se contaminan de toxoplasmosis, hacen una respuesta inmunológica, crean la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, pero con el tiempo se fortalece el cuerpo con anticuerpos. Quiere decir esto, que ya la paciente cuando llega a una edad reproductiva ya se infectó, así igual que el ejemplo de la varicela, ya se infectó con toxoplasmosis. Y una vez que tiene en edad reproductiva, se embaraza, ya la toxoplasmosis nunca más le va a dar, obviamente excepto que tuviera una enfermedad inmunocomprometida, ¿verdad? Como el SIDA o algún tipo de leucemia u otra cosa. Entonces, hay una condición que nosotros vigilamos, es el hecho de que no esté contaminada con toxoplasmosis. Y espero que este tema pues, sea discutido con su médico. No se asusten cuando la prueba de toxoplasmosis sale positiva, la IgG y la IgM negativa. Esto simplemente indica que la paciente tuvo un evento durante mucho tiempo. Y cuando se duda si es una cuestión reciente, se hace una prueba de avidez. Pero eso su médico se lo tiene que explicar adecuadamente para que no haya confusión. Entonces, llevamos prácticamente ya, son 9 exámenes que deberían practicarse y consecuentemente, dependiendo de alguna enfermedad que tenga la paciente, digamos una enfermedad de la tiroides o que se sospeche enfermedad de la tiroides, aunque algunos dicen que no debería ser parte de la rutina, un grupo de médicos sí considera que se debe de hacer un estudio de la tiroides porque ha habido muchos casos de tiroides. Obviamente se debe de hacer la paciente una citología previamente a embarazarse y por supuesto un ultrasonido,
que la primera citología que debería hacerse una mujer debe de ser probablemente o en el tiempo de 1 año después de haber iniciado la relación sexual, y un ultrasonido lo más sensato es hacerlo unos 6 meses después de su primera menstruación. Obviamente el estilo de vida debe ser un estilo de vida saludable, de modo que nosotros pues recomendamos la toma principalmente de ácido fólico, que tiene que tomar multivitaminas. No tengo una marca en especial de las multivitaminas. También se ha descubierto que después del COVID para acá, tener un sistema inmune robusto, eso ayuda mucho a las pacientes a evitar muchas enfermedades. Entonces es bueno tomar omega 3, ¿verdad? La vitamina D también es muy buena. Evitar tomar drogas, alcohol, el tabaquismo también. Y hacer ejercicio es una cuestión muy importante. Mantener su peso ideal en un índice. Ahora ya no se trata si se mira la persona sobrepeso, no sé qué. Ahora lo que uno mide es el índice de masa corporal. Es la relación de la talla con el peso. Y el índice de masa corporal se puede calcular, ¿verdad? Haciendo una fórmula de kilos sobre talla al cuadrado. Y lo normal son de 18 a 24. Si usted se mantiene en ese peso sería lo ideal. Y obviamente hay grados de obesidad, grado 1 hasta los 35 del cuarto índice de masa corporal, grado 2 de los 35 a los 39, grado 3 mayor de 40, ¿verdad? Hay unos que hablan de un índice de masa corporal y hemos visto pacientes en el Catarino, un índice de masa corporal mayor de 50, que son señoras muy, muy bajitas y muy obesas, que también eso conlleva complicaciones, principalmente lo que se llama síndrome metabólico. Eso quiere decir de que pacientes con obesidad nos puede acarrear diabetes mellitus, nos puede acarrear hipertensión arterial, nos puede acarrear preeclampsia, mayor riesgo de que se mueran los niños adentro, o se llaman óbito, o aumento de lo que es el colesterol, triglicéridos y consecuentemente enfermedades del corazón. Y dígame, doctor, en un caso de un embarazo de alto riesgo, ¿sí se puede hacer ejercicio o es mejor evitarlo por completo? Ya que he visto algunas historias en las que recomiendan hacer ejercicio y otras en las que dicen que más bien puede dar más complicaciones. ¿Cuál es su opinión en este caso? El ejercicio obviamente es saludable, sin embargo, hay condiciones donde uno tiene que ser bien cauto. Por ejemplo, hay enfermedades que podemos llamarle placenta previa, donde la placenta ocupa la parte del cuello de la matriz donde no debería estar. La placenta debe de implantarse en el fondo uterino y el bebé desde la salida. Pero en caso de placenta previa, esto se invierte. Quiere decir que el bebé está arriba y la placenta está en la salida. Por tanto, un ejercicio en una paciente embarazada con esta condición puede producir un sangrado y puede ser un sangrado peligroso, masivo, sangrado letal. Entonces, a esta paciente más bien se le debe recomendar un reposo casi absoluto, solo levantarse para sus necesidades básicas. Hay otra condición también que nosotros miramos muy frecuente, que es la ruptura de las membranas, que rompe antes de tiempo. Esta paciente obviamente debe estar en una unidad. En nuestro país pues tenemos que tener el cuidado porque no podemos sacarlos a los niños muy temprano. Tenemos que esperar en la mayoría de los casos hasta las 36 semanas y las pacientes rompen la fuente mucho tiempo antes. Por tanto, tenemos que mantenerlas en reposo relativo. Y quizás habrán otras condiciones, por ejemplo, cuando uno hace un ultrasonido y encuentra un cuello de la matriz sumamente corto, que lo ideal es 2.5 centímetros, y si esta paciente tiene 1 centímetro corto, llamamos un cuello acortado, puede ser que sea una incompetencia ísmico-cervical. Si se hace en los primeros meses del embarazo, se puede hacer una cirugía que se llama cerclaje, y obviamente esto necesita un reposo relativo. Ahora, por tanto, yo he tenido varios pacientes que ellos son levantadores de pesas o son corredores de maratón y en estos casos sí se les debe de prohibir algún tipo de este tipo de ejercicio extenuante por las complicaciones que puede conllevar. Sin embargo, sabemos que el embarazo es una condición que produce muchos coágulos, ¿verdad? Porque el cuerpo está preparando a su condición hematológica para la hora de sangrado, que no sea un sangrado tan masivo que le vaya a producir una muerte. Por tanto, durante el embarazo, el cuerpo necesita hacer algún tipo de ejercicio, pero ejercicio suave, tal vez caminatas,
caminatas, algún tipo de especie de entrenamiento. Ya existen ejercicios especiales, ¿verdad? Que hay gente profesional que las prepara, los ejercicios incluso para prepararlas para el parto, pero son ejercicios más que todo de respiración, de poderse en las posiciones para la hora del parto, prepararlas, pero no estamos hablando de hacer ejercicios extenuantes ni levantar pesas, ni hacer maratones extenuantes. No se recomiendan ese tipo de ejercicios. Obviamente había que ver, como repito, si no tiene algunos factores de riesgo, pero yo recomendaría que por lo menos en los primeros meses, quizás estamos hablando de ejercicios más que todo aeróbicos, ¿verdad? Donde hemos hablado de que la condición del embarazo produce muchos coágulos en las piernas y eso puede ser peligroso también, que trate de hacer ejercicio de modo que pueda activar lo que se llama un segundo corazón. Tenemos el corazón que bombea a todo el cuerpo, mueve la sangre, pero tenemos en las pantorrillas, o sea, los gatos que dice uno, ese viene siendo como un segundo corazón. De modo que lo que tenemos que hacer nosotros es ejercicios para que el tobillo o las piernas puedan hacer el movimiento de bombeo, y eso se consigue caminando, haciendo caminatas, haciendo un tipo de ejercicios especiales para que el cuerpo de la mujer se mantenga activo, una especie de ejercicio aeróbico. Pero sí nos recomendaría realmente ya después de los 5 meses para allá hacer ejercicios de levantamiento de pesas, porque eso puede aumentar la presión intraabdominal y puede producir un parto pretérmino. Incluso pueden haber accidentes en una carrera, en una cuestión de esas. Entonces, la natación podría considerarse un ejercicio también bueno, pero ya siempre considerar cada caso en particular y que no sea extenuante. Hoy queremos profundizar en algunas de las enfermedades más comunes que pueden presentarse durante el embarazo. A lo largo del podcast, hemos conversado con el Dr. ginecobstetra Liberato Madrid, quien nos compartió su testimonio acerca de los desafíos que enfrentan muchas mujeres en esta etapa tan delicada como transformadora. Ahora, te invitamos a escuchar con atención las definiciones que siguen, no solo para informarte, sino para empatizar con quienes viven estas experiencias, porque entender es también cuidar. La preeclampsia está relacionado con la presión arterial elevada. ¿Y qué es? Ocurre en el segundo o en el tercer trimestre, cuando la presión de la madre se eleva. Este puede afectar tanto a la madre como la vida del bebé. Hay señales de alerta. Tenemos dolores de cabeza intensos, hinchazón en manos y pies, visión borrosa o cambios. La eclampsia es una complicación grave de la preeclampsia, la cual no ha sido tratada. Se caracteriza por convulsiones, las cuales ponen en riesgo la vida de la madre y el bebé. Requiere atención médica inmediata. Si su preeclampsia empeora, busque ayuda urgentemente. La diabetes gestacional, el control del azúcar en el embarazo. El cuerpo no procesa bien el azúcar durante el embarazo. Los niveles altos de azúcar en la sangre ponen en riesgo la vida del bebé si éste no se controla. El manejo de la diabetes gestacional. La mejor manera es tener una dieta especial, con plan de alimentación bajo en carbohidratos, una actividad física, ejercicio moderado que ayude a controlar el azúcar, insulina si es necesario. Ayudan a mantener los niveles de azúcar en la sangre. Doctor, ¿podría decirnos cuáles son los signos que indican un embarazo de alto riesgo?
Hay una mnemotécnica que nosotros aplicamos ahí en las pacientes que tienen principalmente en las últimas semanas del parto, o de repente pudieran tener alguna condición que necesite vigilancia, como por ejemplo enfermedades como la hipertensión controlada, el azúcar controlada, o hay enfermedades como llamada colestasis intrahepática del embarazo, donde los ácidos biliares se le suben y le da picazón en el cuerpo, pero se pueden manejar en forma ambulatoria. Obviamente no ameritan quizás hospitalizarse, pero uno le dice, señora, si usted tiene alguno de estos síntomas, preséntese al hospital a cualquier hora del día o de la noche. ¿Cuáles son los síntomas? Vamos de arriba hacia abajo. Si presenta dolor de cabeza, presenta visión borrosa, presenta zumbido de oídos, presenta vómitos, presenta fiebre, presenta dolor en la boca del estómago. En el vientre hay una condición bien particular que las mujeres siempre embarazadas siempre lo tienen en cuenta, es que cuando no se les mueve el bebé, uno le pregunta, señora, y se le mueve el bebé hasta más de la cuenta. Eso quiere decir que el bebé está sano. Esa es la más importante. En el momento que una mamá le dice a uno, doctor, no se me mueve el bebé, es como que le jalaran las orejas a uno porque dice, esta es una señal de las más peligrosas que hay, ¿verdad? Cuando hay dolores de parto, por supuesto, y cuando hay sangrados o cuando hay salida de líquido amniótico, la famosa ruptura prematura de membrana. Y dependiendo de alguna condición, nosotros de repente le decimos a las señoras que se tomen la presión, el nivel permitido en una paciente con un manejo en casa de la presión es 140/90. Si tiene 140/90 o menos, tranquila, quédese en su casa y espera la siguiente cita. Pero si pasa de 150/100, debe de ir al centro de salud donde le están llevando el control o al hospital a cualquier hora del día de la noche. Y cuando tiene también condiciones como el azúcar en la sangre, que se puede controlar en casa, pero si hay valores que el azúcar se descontroló y llegan más de 180, es peligroso, entonces debe de ir inmediatamente a su cita para que el médico le evalúe la condición del feto, o de repente puede ser de que la dosis no esté regulada bien y se tenga que regular la dosis. Y en general esas son las señales de alerta, pero se va a personalizar cada caso, mejor dicho, individualizar cada caso en particular, mejor dicho. Y en estos casos donde la madre sufre alguna enfermedad grave, ¿usted diría que hace la diferencia el acompañamiento médico y emocional en la salud de la madre? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a hablar hay varios tipos de condiciones, ¿verdad? Porque puede ser, como hemos hablado anteriormente, alguna condición de la mamá, puede ser alguna condición del feto, o alguna condición de la placenta o el líquido. Nosotros como ginecólogos somos una especie así de médico familiar, ¿verdad? Porque obviamente todo el mundo espera que con ansias el bebé, hasta ahora hacen baby shower, hacen presentaciones del niño, lo presentan hasta la sociedad hacia niños, niñas. Todo el mundo está expectante de su embarazo. Pero obviamente la mamá necesita un acercamiento porque obviamente no puede estar yendo todos los días a chequeo, entonces necesita estar en contacto con el médico. Vaya, tuvimos un caso en particular de una muchacha que había perdido 4 embarazos. Llegó a mi consulta y la paciente en ese embarazo estaba como de 20 y pico semanas, no me recuerdo exactamente, 24 semanas, y le encontramos una condición que es preeclampsia. Obviamente esta condición es muy complicada porque se les tenía la presión muy alta y unos exámenes que indicaban una especie de complicación inminente. La paciente, pues, le dimos los consejos y incluso tuvimos que hospitalizarla por mucho tiempo y ella aceptó, ¿verdad? Porque ella se sentía acompañada. Incluso hay condiciones donde la paciente lo que necesita es nada más la cama. Por ejemplo, tuvimos otra paciente que tuvo lo que se llama placenta previa, que la placenta previa es una condición de que debe de estar hospitalizada los últimos 2 meses de embarazo, porque si está en su casa y empieza a sangrar, en muchas ocasiones el sangrado puede ser masivo y no le va a dar tiempo de movilizarse si vive lejos del hospital, de la casa al hospital. Entonces, por eso nosotros de repente necesitamos hospitalizarla hasta 2 meses. Y no digamos cuando rompen la fuente o la ruptura de membrana, que también es una condición que en nuestro medio todavía no se puede manejar en casa, sino tenemos que hospitalizarla y de esa forma, aunque solo esté encamada en el hospital,
ellas se sienten como apoyadas, ¿verdad? Y probablemente en algunas comunidades, quizás en el exterior, la paciente está con alguna condición está en casa, pero en constante comunicación con el médico en vigilancia por algún signo de alerta que ya hemos mencionado anteriormente. Y los signos de prevención, lo que podrían ser estas alertas, como usted decía, ¿verdad? Tienen que empezar desde la cabeza. Si usted siente dolores de cabeza, si usted siente que está perdiendo visión, o también lo que pueden ser mareos. Lo más esencial, ¿verdad? No debe permitir que esto sea pasado por alto. Debemos de actuar, debemos de estar en constante chequeo. Ustedes pueden visitar a su doctor o desde casa, creo que esto lo podríamos hacer, no hay ningún problema. Y quisiéramos también abordar un tema, puesto que estamos viendo los casos de embarazo riesgoso. Podría hablarnos sobre las consecuencias, los efectos que puede tener sobre el bebé y sobre la madre cuando hay embarazos, embarazos jóvenes que podría tener menos de 18 años la madre. ¿Cuáles son las causas y efectos, doctor? ¿Nos podría comentar un poco acerca de ello? Sí. Bueno, en general hay 3 condiciones, hay unos que dicen que 4, que producen muerte materna, que son la hemorragia posparto, que son la preeclampsia severa, que es las infecciones, y hay una cuarta que se llama las tromboembolias. En general, todos los pacientes embarazadas pueden tener esta condición. Sin embargo, las pacientes de menor edad son más propensas a estos 4 eventos, ¿verdad? La preeclampsia por una cuestión inmunológica, del hecho de que muchas pacientes se embarazan muy rápido, no tienen el contacto con su pareja y esto no crea el vínculo que según algunos científicos es una cuestión inmunológica, el hecho de salir embarazada muy pronto, ¿verdad? Entonces hace que el cuerpo rechace a su producto, al bebé, mejor dicho, a su feto, como una especie de tumor. Entonces crea una serie, porque su cuerpo no está preparado, ¿verdad? Y crea unos trastornos a nivel de la placenta que hace que se dispare la presión y produce la preeclampsia. También su cuerpo, pues obviamente tiene un útero pequeño, donde un bebé de repente se va a desarrollar, va a crecer independientemente de la edad de la muchacha, y probablemente proporcionalmente el bebé es grande para el tamaño del útero. Entonces hace que sea un útero vulnerable a la hora del parto, sea un útero que se pueda romper, sea un útero que a la hora del parto naturalmente debería de contraerse, pero como por su condición de joven no permite contraerse y eso produce hemorragias masivas que le puede producir la muerte. Infecciones por lo mismo, de repente pueden ser pacientes que no se hicieron los exámenes, no se le detectó una infección urinaria, pacientes que de repente estaban anémicas, no se dieron cuenta o tuvieron algunas enfermedades que mencionamos, entonces son más propensas a infección. Y por tanto, al tener cualquiera de estas 3 condiciones, nos puede llevar a la otra condición que es la tromboembolia. Por su condición de menor, también pueden ser pacientes que no fueron muy vitaminadas y son pacientes que están muy propensas por su característica anatómica, tener una pelvis pequeña, ser más candidatas a una cesárea. Y por tanto, el hecho de una cesárea que relativamente es un procedimiento rutinario que no debería dar complicaciones, pero en otras ocasiones sí se presentan complicaciones y pueden ser fatales. Entonces esa es la condición. Y además de su inmadurez, que de repente puede ser que no haya tomado el ácido fólico y producir malformaciones congénitas, puede ser de que no se tomen las pastillas o la misma inmadurez, no vaya a controles prenatales, no se haga ultrasonido, no se haga citología y tenemos un caldo para hacer una buena sopa, pero de desastres, ahí, en términos metafóricos. Correcto. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a las personas que nos sintonizaron, que pudieron ver el programa de inicio a fin. Quienes no han tenido la oportunidad de ver todo el programa, los invitamos a que tomen el tiempo de escuchar lo que son los comentarios, las aportaciones que hizo nuestro invitado, el doctor Madrid, ya que como especialista, que es un ginecólogo obstetra, y también como docente de la Facultad de Medicina, ha tenido la amabilidad para poder nutrir, ¿verdad?, este podcast con los datos, con las experiencias, y de esta manera poder pues comprender la importancia de mejorar nuestros hábitos alimenticios, la importancia de llevar un control antes de tener el embarazo. Y quisiéramos invitarlos a que acudan con su especialista si ustedes aún
no se encuentran en el proceso de tener un embarazo, pero te encuentras ya en esa etapa fértil, ve con tu especialista, empieza a tener esos cuidados y tú piensas en el futuro tener pues tu propia familia. Y de esta manera, doctor, como le comentaba, le agradecemos mucho por haber compartido y pudiera darnos usted un mensaje final y recomendaciones. Asimismo, hablarnos un poco más acerca de ustedes, si tienen consultorio, donde podríamos contactarlo. Sí, muchas gracias a Donay, muchas gracias a Astrid, y muchas gracias a todos los que hicieron posible este programa donde pudimos informar, pudimos educar y entender que la mortalidad materna puede evitarse. Podemos llegar a niveles de casi cero, que sea un sueño, ¿verdad? Con una atención prenatal adecuada, con acceso al 100% de todas las mujeres puedan ir a un centro de salud, a un hospital, donde tanto la comunidad, las personas como los médicos tengamos mayor conocimiento en cuanto a estas patologías, en estos embarazos de alto riesgo. Y a ustedes, los periodistas, a gente como ustedes, ¿verdad?, que hacen visibilizar esta realidad. No la podemos ocultar, hay que visibilizarla y si hay que tomar medidas para mejorarla, pues hay que tomarla. A los tomadores de decisiones, ¿verdad?, a nivel de nuestros políticos, para que se crean políticas públicas para que las mujeres tengan partos y cesáreas, nacimientos seguros, ¿verdad? Pues mi nombre es Liberato Madrid, soy médico ginecobstetra con mucha experiencia en el manejo de embarazo de alto riesgo. Atiendo mi consulta privada aquí en San Pedro Sula los martes, los jueves y los viernes en Achonplafa, Barandías, de 1 a 3 p.m. En el Progreso Lloro atiendo también Achonplafa Progreso de 8 a 3 de la tarde. Mi número celular por cualquier emergencia es el 9911-6247. Los lunes y viernes puedo atender también aquí en algunas clínicas como Clínica Ginecoestética Sion o Monte de Sion también, de acuerdo a por horarios. Y no me queda más agradecerles, ¿verdad?, por esta invitación y muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciado Astrid. Creo que a nosotros nos queda ya solamente decirles que va a haber un próximo episodio, el cual no deben de perderse tampoco, en el que tendremos a otro invitado especial que podrá compartirnos sus experiencias. Es una madre que ha tenido 3 embarazos y de ello podríamos aprender y conocer cuál ha sido su punto de vista, usarla como referente. Muchas gracias, que tengan buen día. Y así llegamos al final de este primer episodio de nuestro podcast Desde el Vientre. Hoy aprendimos muchísimo gracias al doctor Liberato Madrid. Aprendimos lo que significa realmente un embarazo de alto riesgo y cómo prevenirlo. Entendimos que no se trata de una etiqueta médica, sino de una condición que puede surgir por varios factores, enfermedades previas o complicaciones durante el embarazo. Hablamos de la importancia de la edad materna, especialmente de mujeres menores de 17 años y mayores de 35, y las condiciones médicas como la diabetes, hipertensión o preeclampsia. También conocimos algunas de las enfermedades más comunes en nuestro país, como la diabetes tipo 2, no diagnosticada y la hipertensión sin control, que muchas veces afectan embarazos desde etapas muy tempranas.